Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le dijo: Mira, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti surgirán naciones y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia, de generación en generación, como alianza eterna. Y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. La tierra en la que andas como peregrino, la tierra de Canaán, te la daré en posesión perpetua y seré el Dios de los tuyos. Dios añadió a Abraham: Tú guarda mi alianza, que hago contigo y tus descendientes de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. No endurezcan hoy sus corazones, escuchen la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: les aseguro, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no conocerá lo que es morir para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, y sin embargo no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió
y salió del templo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Este jueves, a una semana del inicio del Triduo Pascual, se nos está presentando este pasaje, corresponde a los últimos versículos del capítulo 8 de San Juan, que presenta, junto con el capítulo 7, pero el 8 es mucho más agresivo, unos cuestionamientos muy fuertes de los judíos, dirigentes judíos en Jerusalén, a las palabras del Señor. Y tenemos que preguntarnos, podemos aproximarnos a este pasaje de dos maneras. Una yendo frase por frase y tratando de encontrar la dificultad que ellos tienen en cada frase. Claro, para eso necesitaríamos más tiempo. La otra manera es ir a la pregunta: ¿por qué ellos rechazan a Jesús? Mejor, ¿por qué ellos rechazan las palabras de Jesús y rechazan a Jesús? Las dos realidades, lo que dice y a su persona. Y esa misma pregunta es la que tenemos que hacer en todos los tiempos. ¿Por qué el mundo rechaza a Jesús? Y de paso nosotros preguntar, ¿nosotros no rechazamos a Jesús? ¿Nosotros sí lo acogemos totalmente? Porque ahora todavía, en este último jueves de Cuaresma, tenemos escasamente 7 días de Cuaresma en que el Señor todavía puede purificar. Podríamos decirlo de distintas maneras, pero en pocas palabras es porque ellos ya tienen una idea de cómo es Dios, cómo es el Mesías, cómo tienen que ser las cosas. Y entonces lo que les dice Jesús no corresponde con ese esquema mental que ellos tienen. Y claro, si no corresponde en ese esquema mental, lo filtran, lo rechazan. No se abren a la posibilidad, ¿y qué tal si yo cambio mi esquema, la forma en que entiendo a Dios? Porque el Señor hablaba de Dios, hablaba del reino de Dios, ellos también querían el reino de Dios. Es decir, se nos está presentando la realidad misteriosa, llamémosle así, del corazón del hombre. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué algunas cosas aceptamos rápidamente y por qué otras cosas nos es difícil aceptar? ¿Por qué algunas cosas ni siquiera preguntamos y otras empezamos a ver aquí y allá? Eso que es la manera habitual que cada criatura humana tiene para relacionarse, llamemos en términos genéricos, con la realidad y con otras criaturas humanas, nosotros también la usamos cuando nos relacionamos con el Señor. Y eso es lo que tiene que cambiar. Pero generalmente eso no lo examinamos. Lo dejamos intocado y entonces nuestra razón, nuestra mentalidad se convierte en peaje, en filtro, que deja pasar algunas cosas y no deja pasar otras. Claro, de esto podríamos hablar muchísimo. Les comento esto y estoy pensando en una experiencia reciente que tuve yo este martes. No sé si hacerle un comentario tan anecdótico, pero creo que todos tenemos comentarios de experiencias de ese tipo. Se lo voy a referir brevemente sin tener detalles. Yo necesitaba
una placa radiográfica, pero no tenía ni orden de la placa radiográfica y no tenía ningún documento. Y entonces me presento a la persona que atiende en el mostrador a pedirle que necesite una placa radiográfica. Entonces la persona me empezó a pedir requisitos. DNI, yo le decía, no lo tengo en físico, lo tengo en virtual, tiene que ser en físico. Yo le decía, soy médico, ¿dónde está el documento? No lo tengo, no tengo documento, le puedo dar el número de colegio médico, etc. Y así me ponía una serie de filtros que yo supongo que esa persona en su centro de trabajo le habrían dicho los requisitos son esos. Y entonces prácticamente la persona en algún momento era, ¿sabe qué? Usted se tiene que ir. Yo un tanto tercamente insistí y vino otra persona. Y esa otra persona aceptó todo lo que yo decía. Y claro, ¿por qué una persona de una misma institución, dos trabajadores de esa misma institución, una decía acá no pasa, como a veces los vigilantes hacen, ¿no? ¿Dónde está? Tú pase, si no hay pase no pasas, y la otra persona sí. Claro, podríamos hablar de muchas cosas, pero todos tenemos eso. Todos tenemos cosas que le damos pase y a otras que le empezamos a ver la letra chica que pasó. Tenemos esa mentalidad. Esa mentalidad para acercarnos al Señor, sea la que sea, tiene que desaparecer. Si es que no es así, muy difícil uno se acerca al Señor. Y ya que ahora estamos en jueves eucarístico, a una semana de celebrar la institución de la Eucaristía, nosotros podemos ver cómo en la Iglesia eso también se ha manifestado. Hacia el siglo XVI surge un problema en la Iglesia, en la interpretación. Y me refiero a las palabras de Jesús que vamos a escuchar en la versión de San Pablo el próximo jueves. Él dice que recibió una tradición que él transmite, él no es el creador, y que el Señor dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, este es el cáliz de mi sangre. Y en el siglo XVI se estableció una discusión diciendo qué significa es, la palabra es. Y entonces para algunas personas la palabra es que es el cuerpo de Jesucristo. Para otras personas decían no puede ser el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo el cuerpo de Jesucristo puede estar en las especies eucarísticas fragmentado por el mundo entero? Y entonces dijeron, no puede ser. Puede significar, puede ser un símbolo, puede representar, pero no es presencia real. Y luego, al siglo XIX, los avances científicos, el positivismo, igual, descartó toda la metafísica, rechazó todo lo que es la idea de sustancia y en consecuencia dijeron, esos son simplemente mitos, inventos humanos. Jesucristo es el sacramento de Dios. Lo que está pasando con estas personas es que no logran acoger el sacramento de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo es Dios visible. Y ellos tienen una idea de que Dios eterno, lejano, y entonces
Dios cercano, Galileo, que habla con lenguaje humano, que le pueden discutir, no va con su idea de Dios. Nosotros no es que ya no tenemos esa dificultad. Conversaba más temprano con otras personas y entonces nuevamente siempre aparece la misma circunstancia. Pero hay este mal, hay este otro mal, el Señor está dormido, está o no está. Y claro, cuando nosotros con nuestra mentalidad humana nos acercamos a la realidad, tenemos que darnos cuenta que vemos a lo que llamamos realidad, solo es un fragmento pequeño. Si es que en esa realidad no reconocemos la presencia del Señor, vivo Rey, Señor del universo, quiere decir que lo más importante, en realidad lo único importante de la realidad personal, familiar, eclesial, comunitaria, del mundo, de lo que fuera, estamos viendo una realidad parcial, aparente. No estamos yendo a la verdadera realidad, al realismo de la palabra encarnada, al realismo de la muerte y al realismo de la resurrección. Y de alguna forma esto está presente. Porque estas objeciones, y los invito a que hagan el ejercicio, ustedes lean este capítulo 8, podrían leer el pasaje de hoy, es significativo del capítulo 8 de San Juan, corresponde a los versículos 51 a 59, con la discusión de los discípulos y Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, del capítulo 6, luego de la multiplicación de los panes. El Señor le dice: el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene vida. Y ellos no podían entender. Este lenguaje es muy duro y se alejaron del Señor. Yo tengo que reconocer dónde está mi límite, dónde tengo mi peaje. Algunos lo tienen después de recorrer pocos milímetros, algunos metros, algunos muchos kilómetros, pero nosotros tenemos un peaje. Ese peaje, ese filtro, tiene que desaparecer. ¿Cómo desaparece? Por el amor de Dios. No es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo decida, porque en realidad yo no soy libre, como veíamos ayer, porque estamos heridos del pecado y todos somos pecadores. Estamos esclavos por el pecado y el pecado pone esos peajes. Y el tiempo de Cuaresma para darme cuenta. ¿Cómo me engaña el demonio para que no me dé cuenta? Viendo el problema afuera, viendo el problema en los demás. Y entonces por eso, ante las objeciones de Jesús, por parte de los judíos, el Señor les habla del Padre, les habla de la Trinidad, les habla de la realidad profunda de la que brota todo lo que nosotros podemos entender que es realidad. Porque ellos todavía no han visto al Señor crucificado, mucho menos resucitado. Nosotros sabemos que el Señor murió, que fue sepultado y que resucitó. Pero para acoger esa palabra tenemos que darnos cuenta que nosotros no entendemos qué es la muerte y que tampoco entendemos qué es la resurrección y que la muerte tiene que empezar en la vida presente y también la resurrección tiene que empezar en la vida presente, no cuando acaba. Ese es el don del Señor glorioso y resucitado, que viene una vez más, manso y humilde. Es un don.
Si nosotros estamos acá, no es porque hemos tenido alguna deducción, alguna inducción, algún ejercicio intelectual. Es don de Dios. Pero para que ese don crezca, yo necesito reconocer en dónde están mis peajes, mis casetas, mis controles. Y los puedo identificar cuando veo mis apegos, mis quereres, las cosas que entre comillas para mí son importantes. Y si yo quiero controlar a los demás, si yo me quiero imponer a los demás, si yo quiero ser el más importante, quiero ser el jefe, voy a tener una dificultad con el Señor, porque estoy ocupando su lugar. Y para poder seguirlo, voy a tener que ser derribado de ese trono que yo mismo me construyo. Y si no quiero ser derribado, yo voy a buscar que engañar a la gente para que la gente, entre comillas, me siga a mí. Y el demonio me va a esclavizar. Por eso es que necesitamos escuchar y hacer oración, porque si no vamos a creer que el problema es político, que el problema es cultural, que lo que necesitamos es organizarnos mejor, que hay que hacer la lucha cultural. Vamos a creer que los enemigos son otras criaturas humanas y no nos vamos a dar cuenta que el problema está en nuestro corazón. Quedan ya pocos días. Pidámosle al Señor la gracia de que Él sondee nuestro corazón, que nos haga salir de todos esos recovecos y pliegues que tiene nuestra alma espiritual, donde nos escondemos de Dios y hacemos incluso de nuestra oración una cueva de bandidos. El Señor tiene que llenar de su amor, iluminar todos esos rincones, y solo Él lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. No es que yo me voy a preparar, no me puedo preparar, porque no sé cómo ni a qué me voy a preparar. Solo Él lo puede hacer. Me tengo que entregar, como Él se entregó. Por eso Él nos precede. Y se entregó no a nadie amable, no a nadie amigable, se entregó a los que quisieron apedrear. Ya lo quisieron ejecutar en este pasaje, pero el Señor dice, siguió de largo, porque Él es el Señor. A Él no le quitamos la vida, Él nos la da para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El Señor de la vida viene ahora. Dispongamos nuestro corazón, dejemos de lado todas las vestiduras que nos ocultan de Dios, que son consecuencia de nuestros prejuicios, y acudamos como niños pequeños, sin nada, porque no tenemos nada, sino tenemos que recibirlo a Él, que es todo. Y lo único que podemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que así sea.